자, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, 13장 Mateos 13:44. Solamente es un verso, vamos a leer dos veces. Mateos 13 al 44. Vamos a leer todos juntos. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Nosotros vamos a escuchar el tema sobre el tesoro escondido. Oremos en esta hora para que nosotros verdaderamente podamos entender esta palabra, y también vamos a orar para que el Señor verdaderamente pueda orar en nosotros, y para que nosotros podamos ser uno, y para que nosotros podamos obedecer verdaderamente. En este momento vamos a decir Jesús y vamos a orar Jesús. 오늘도 하나님의 말씀을 들을 수 있는 복된 귀를 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님의 말씀을 들을 때 이 말씀을 성령의 영감으로 받을 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 하나님의 말씀을 대언하시고 증거하시는 우리 감독님의 입술에 성령으로 충만케 하사 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 더하시며 그 말씀 한마디 한마디가 말씀을 듣는 우리 모든 성도들의 심령을 찔러 쪼개어 변화시키는 말씀으로 우리 심령 가운데 아멘 되어줄 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 말씀을 듣고 깨닫게 도와주시옵소서. 깨닫고 변화되게 도와주시옵소서. 우리의 삶이, 우리의 가정이, 우리의 사업이, 우리의 직장이, 우리의 모든 삶이 변화될 수 있도록 성령께서 역사하여 주시옵소서. 성령께서 이 시간을 감동하여 주시옵기 원합니다. 전하는 자의 영감과 받는 자의 영감이 동일한 영감으로 하나 되어 하나님의 뜻을 깨달아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 역사하여 주시옵소서. 더럽고 악한 영들이 좀 더 방해하지 않게 도와주시고, 하나님이 신령한 권능들로 함께하는 신령한 예배, 신령한 말씀 듣는 시간 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 인도. 하나님 아버지, Padre Dios, 이렇게 거룩한 날을 tú nos has dado este día santo, tú nos has dado la bendición, y nosotros hemos obedecido y hemos venido delante tuyo. 하시고 Padre Dios, y tú nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra, y te queremos dar gracias porque hemos venido delante tuyo a poder escuchar tu palabra. Ayuda, Señor, en esta hora, Señor, solamente depender en ti. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros verdaderamente todos puedan recibir bien la palabra del Señor, y para que ellos puedan vivir. En el nombre de Jesús. Amén. 밭에 El tesoro escondido. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es fuente de bendición. Él manifestó la bendición al mundo e hizo que la recibiera. Sin embargo, el mundo buscó la bendición en su manera y no lo pudo recibir, porque no entiende la realidad de la bendición. Aún tengamos un tesoro, si no hay luz es inútil, y si se esconde se pierde. Hay alguien que busca el tesoro, es Dios. Dios compró la tierra para adquirir el tesoro. Esa tierra es el hombre y el espíritu del hombre. Dios no busca comprar la tierra, sino el tesoro, el espíritu que Él ama. Finalmente, mi espíritu debe manifestarse ante Dios, debe tener gloria. Debemos reconocer que nuestro espíritu es un tesoro. Quien labra la tierra, siembra la semilla y recibe el fruto que tiene vida en la carne. Pero quien no conoce el tesoro de la tierra es pobre. Dios compró la tierra por este tesoro. Dios, para conseguir ese tesoro, entregó al Hijo la sangre y la carne del Hijo y del cielo. Él compró nuestro espíritu. Dios se glorificó por el Espíritu Santo y el poder. Nuestro espíritu y la gloria de Dios. Espíritu mío, seamos tesoro de Dios. Su reino, poder y gloria son eternos. 그 나라와 권세와 영광이 그에게 영원하시라. Amén. 하나님은 복의 근원이십니다. Dios es fuente de la bendición. 원천 ¿Qué significa el fuente? O sea, significa la raíz.
그러니까 하나님은 이 모든 만물 Por eso Dios, quien Él creó 그러니까 toda la creación, pero Él estuvo antes de toda la creación. 만물 더구나 Todo lo que fue creado, lo que está en el cielo, lo que está también en el universo, fue creado por Él. 그러나 하나님은 그전 Pero la verdad es que Dios estuvo desde antes de esto y Él estuvo solo, era el soy el que soy. 때부터 Y desde ese momento, 와 함께 있는 하나님의 속성이 Él, 하나님의 quien es la fuente, Él, Jesús, quien es la 하나님의 것이에요. voluntad y que verdaderamente es hasta la identidad de Dios. 숨 쉬듯이 De la misma forma nosotros cuando al nacer verdaderamente respiramos, pero de la misma forma la bendición es de Dios, o sea, estuvo desde el principio con Dios, o sea, es algo eterno. 그래서 그 하나님의 영원한 그것으로 Por eso es la bendición que es eterno. 만물에도 Él también se lo dio a la creación y también al hombre. 나눠주시는 거예요. 창세기 1장에 Si nosotros vemos en Génesis 1, nosotros también podemos ver que Dios creó a las aves del cielo y les dijo, le dio la bendición y les dijo que se multiplicaran también a los diferentes peces en el mar y también creó al hombre 복을 주시고 y también le dio la bendición que se multiplicaran y que, 상대하라. o sea, que se multiplicaran y se fructificaran y que dominaran toda la tierra. 이 복이라는 것은 O sea, lo que significa la bendición 역사하고 es algo que verdaderamente obra y tiene fuerza. Pues si nosotros vemos a los diferentes aves, digamos, que ellos han recibido la bendición, entonces ellos recibieron la bendición y comenzaron a multiplicarse. Y de la misma forma los diferentes animales y también el hombre. O sea, la bendición es algo que tiene una acción. O sea, de la misma forma, si nosotros vemos a las semillas, si vemos a una semilla que es al ser sembrada, que comienza a crecer y tener raíces y diferentes frutos y tiene miles de frutos, pues entonces también de la misma forma, la misma parábola que he dicho que era como el labrador que pone las semillas. O sea, ¿qué significa la bendición? Es el comenzar a multiplicarse. El multiplicarse es la bendición. Y es algo que nosotros hemos conocido y sabido sobre esto. Pero la verdad es que la bendición, lo que significa normalmente, originalmente, lo que significa es el gozo de Dios. O sea, es pertenencia de Dios, es algo que le pertenece a Dios. Por eso ustedes y yo siempre pues cuando oramos, ay Señor, dame la bendición. O sea, ¿qué significa esto? Que Dios nos dé lo que es de Dios. Que Dios nos dé de su pertenencia. Eso es lo que estamos pidiendo cuando decimos, Dios, dame la bendición. Por eso no es el hecho de que Dios desde ese momento comienza a creer la bendición y nos la da a nosotros. Eso no es lo que significa. Pero la verdad, de la misma forma como de Dios salió Jesús y de la misma forma como el Espíritu Santo salió de Dios, la bendición es pertenencia de Dios. Eso es algo que ustedes tienen que conocer bien. Por eso nosotros estamos pidiendo por la bendición que sale de Dios, o sea, que Dios nos dé de su pertenencia. Por eso nosotros al orar, aunque pedimos por la bendición, estamos orando de esa forma. ¿Por qué? Porque esto es algo que le pertenece a Dios. O sea, que Dios nos dé lo que es de Él. Pues nosotros cuando digamos, yo debería, tengo la bendición, yo tengo la bendición, no es el hecho de solamente pensar de esa forma, sino como la bendición es algo de Dios. Por eso yo pido por esa bendición.
얻는 겁니다. y por eso yo la obtengo de Dios. 일 잘하고 착하고 Pero Dios, que verdaderamente 하나님의 것을 Dios da la bendición a las personas que Él desea dárselo. 그래서 이 하나님의 것은 Por eso las cosas, lo que es de Dios, 영적이에요. es algo espiritual. Todo esto es espiritual. 복이라는 것은 Pues si nosotros también vemos que la bendición es algo también espiritual. 하나님의 말씀이 También la palabra, como de la misma forma cuando dice que la palabra es espíritu, de la misma forma el espíritu es también algo espiritual. Por eso en el día de ustedes y yo al orar decimos, dando la bendición, nosotros estamos pensando como si fuera algún loto que cae del cielo. 사람들이 Por la verdad, como las personas de este mundo no conocen qué es la bendición de Dios. 좋아하고 Por eso entonces ellos están pensando, como es una bendición, ellos están alegres al pensar en esto, o piensan en el dinero. 이 하나님이 우리에게 Pero la verdad es que Dios, si nos da a nosotros la bendición, esto no es algo que se da a la carne que nosotros podemos ver, o es algo que viene a este mundo. 단회적으로만 주시는 거예요. 단회적. 이래만. Dios solamente, si nosotros vemos la Biblia, todo es igual. 우리에게 생명과 Todo Dios nos da a nosotros la bendición y la vida. 하나님의 것이에요. Pero también esto es algo de Dios. Pero Dios nos tiene que dar la vida y como bendición a nosotros. Entonces, pues si nosotros vemos la bendición y la vida, no es algo que pueda ser separado, es como la mano, 이런 que no se puede separar. Por eso la bendición y la vida es algo de Dios. 우리에게 Y es algo que Dios nos da a nosotros. Y entonces nos está diciendo, ustedes escojan la bendición y la vida. 생명을 그 복을 Pero la verdad 바로 영이나요. 영. es que esa bendición es el Espíritu. 영이요. Como el Señor dice, que la palabra de Dios es vida y espíritu. De la misma forma, la bendición, 내 말. que es el mandamiento de Dios, que es palabra de Dios. 복이 어떻게 오냐? 그 Pero entonces, como viene la bendición, viene por medio de la palabra. Pero entonces las personas 우리 영혼에 들어야 되는데 piensan que aunque esta palabra esa bendición tiene que entrar en nuestro espíritu, pero las personas piensan esto como si fuera algo relacionado con la carne. Pero verdaderamente la vida del hombre es solamente una. Pero aunque haya nacido, pero al morir ya termina su vida en ese momento. 다시 한번 얻을 수 없어요. La vida es algo que nosotros no podemos volver a tener, solamente es algo que nosotros tenemos una vez. 그리고 예수께서 그 수천 명 De la misma forma, 만들어줘. 오병이어 Jesús, quien al crear, multiplicar las comidas, los peces y los panes, 복을 가지고 가서 집에 가서 그냥 y entonces entonces Dios le hubiera podido decir, pero Jesús hubiera podido decir, ustedes llevan lleven estos panes y pues vivan con eso toda su vida. Pero la verdad Jesús no dijo de esa forma, sino que verdaderamente lo volvió a recoger todo lo que sobró. Es algo que dio solamente una vez. De la misma forma, Dios da la bendición y da pues las riquezas, pero no es el hecho que da una y otra vez. 단회적이라. Solo es algo que es una sola vez. 복을 받았는데 Pero entonces, uno aún en este momento recibe la bendición y tiene las diferentes riquezas. Pero esto no es algo que va a pasar siempre, sino que puede tomarse. ¿Por qué? Porque las cosas de esta carne solamente ocurren una solamente. De la misma forma, en las bodas de Canaán, Jesús creó el vino, pero es algo que solo pasó solamente una vez. Pero entonces no es el hecho, ay, dígame cómo usted hizo esto, para poder hacerlo muchas más veces. Y entonces, y también no es algo para que todos los diferentes discípulos tengan pues el dinero para vender ese vino. Pues solamente es algo que ocurre una sola vez. ¿Por qué? Porque hay unos milagros y prodigios que puedan pasar, pero es algo que solo ocurre una sola vez. De la misma forma, si una vez que ustedes han sido sanados de la enfermedad y han recibido la bendición, pero es algo que ocurre una sola vez. Por eso ustedes, digamos, uno al verdaderamente ser sanado en la sanidad. Pero si uno es ya sanado en la enfermedad, pero entonces, ¿qué es lo que Jesús dijo? ¿Usted ha sido sanado?
Entonces Dios, sí, yo soy sanado. Pero entonces no peque usted para que no, algo venga más grande a usted. ¿Por qué? Porque es algo, es una solamente vez. ¿Por qué? Porque en ese momento tiene que volver a obtener, tiene que volver a pedir esa bendición. Por eso, una vez que ya que uno ha sido sanado, uno tiene que seguir con esa sanidad, pues manteniendo esto hasta el final. No es algo que es algo que tenga un efecto por toda la eternidad, sino que es algo que es una sola vez. Por eso Jesús, al poner la mano en las personas, verdaderamente, pues sanó a los enfermos. Y también le dijo a los discípulos que pusieran las manos y sanara. ¿Por qué? Porque no es algo grande, sino que Él lo hizo. Y Él fue a esas personas personalmente y los verdaderamente sanó a ellos. Pero entonces Pedro fue también de la misma forma uno de los centuriones que le dijo, tú ve, hay uno de los enfermos. Entonces Jesús que dijo, yo voy a ir personalmente a sanarlo. Pero dijo, no tienes que ir, solo dilo y serás sanado. Pero entonces Jesús se sorprendió y le dijo como, esto es algo que no he escuchado en otra parte. O sea, lo que Dios nos da a nuestra carne es algo que es hecho una sola vez. Y le está diciendo que vayan ustedes y pongan la mano para que pueda ser sanado. Y también los israelitas, si nosotros vemos a ellos a recibir la bendición, es algo que reciben también sus hijos y sus ancianos. Y o sea, es algo que ocurre más. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo acá? Nosotros no nos está hablando sobre algo que solo ocurre una sola vez, sino es una bendición eterna. Por eso, si es algo que es eterno, entonces eso tiene que darse por medio de la palabra. Si nosotros vemos en Levíticos 23, que nos dice que Dios nos ha dado, que Dios la ordenanza de la bendición, nos ha ordenado la bendición y es algo que yo no puedo menospreciar y que yo no puedo desobedecer. Pero entonces esa palabra es donde entra. Esa palabra no entra en la carne, sino que entra en nuestro espíritu. Por eso si nosotros vemos en el arca de Noé, en ese momento que en el diluvio, en ese momento en que hubieron muchas personas y también habían los nefilines que solamente tenían la alma, pero no tenían el espíritu, o sea, solamente tenían el pensamiento. Si también nosotros vemos a los animales, ellos tienen el pensamiento, ellos no tienen el corazón, sino que ellos tienen el pensamiento, o sea, solamente tienen el alma. Por eso los animales también tienen ese mismo pensamiento. Por esos nefilines que verdaderamente ellos no pueden obtenerla, no pueden obtener el Espíritu de Dios, o sea, no pueden tener el poder de Dios. Por eso solamente escogió a uno de ellos y le dio la vida, le sopló el aliento de vida a ese hombre y lo hizo un plato para que pueda ser servido por Dios. Lo hizo es un ser viviente. Por eso Adán es una persona que tiene espíritu. O sea, los que no tienen espíritus, que no tienen nefilines, verdaderamente ya los extinguió todos ellos por medio del diluvio. Y luego por medio de los Noé, la familia de Noé, volvió a crear a todos los hombres. Solamente los animales tienen ese pensamiento, pero ahora el hombre le da el espíritu y le da a ellos la palabra. Y por eso esa palabra es algo que solamente puede recibirse por medio del espíritu. El espíritu es el único que puede ser perteneciente a la palabra de Dios. Por eso que dice, lo que puede dar vida es el espíritu y la carne es algo inútil. O sea, solamente el espíritu es algo espiritual, o sea, es algo eterno. Por eso también los diferentes pastores y también los profetas, también ellos al morir pues volverán a la carne, pero su espíritu es eterno. Por eso luego en el momento en que nosotros vamos a tener la resurrección, nuestro espíritu cambiará inmediatamente.
cambiará inmediatamente de la misma forma que Jesús, quien resucitó y no volvió a nacer, a vivir. 인간은 Nuestro espíritu no es el hecho de que nosotros vamos a volver a nacer, sino que nuestro espíritu cambiará inmediatamente y será un cuerpo. 몸이 되는 것. Y va a tener el mismo cuerpo en el cual tuvo Jesús al resucitar. Nuestra carne ya en ese momento ya volvió vuelve a la tierra, pero como nuestro espíritu ha recibido la palabra y ha recibido la vida y la bendición, este espíritu en ese momento en que Jesús va a volver, cambiará inmediatamente 부활에 다시 en una carne. 모습이 다시 살아나서 Y volverá a revivir, y en ese momento entrará en el cielo con Dios. O sea, esta es nuestra esperanza y la promesa que el Señor nos ha dado a nosotros. Por eso, por medio de la resurrección de Jesús, nos da esa promesa, y nosotros tenemos nuestra esperanza en esto. Pero como en la misma forma como Dios nos da a nosotros, nos ordena la bendición, entonces nuestro espíritu recibe esa pertenencia que es de Dios. O sea, nosotros podemos ser pertenecientes de esto. Por eso nosotros, al orar, 아주 분명히 알고 해야 por favor, tienen que conocer y tienen que orar. 복은 누가 가져오냐. ¿De quién es la bendición? 우리가 이제 무엇을 살려면 Entonces nosotros, al conocer, si yo no necesito esto tengo que comprar esto, entonces uno va a esta tienda. Y cuando dice, tengo que comprar esta cosa, uno va a otra tienda. Como uno conoce, uno lo puede hacer. Es algo que digamos, tenemos que conocer. Es algo que nosotros, el diablo, o ni siquiera los ídolos nos pueden a nosotros. Solamente es como es pertenencia de Dios. Él es el único que nos lo puede dar a nosotros. Por eso es algo que nosotros tenemos que conocer verdaderamente. Pero entonces, ¿qué nos dice en 2 Corintios 9? En 5, que nos dice, nos está hablando sobre diferentes ofrendas delante de las riquezas que nosotros entregamos a Dios. Pero en el texto original, que nos dice 하나님의 소유 que esto es la pertenencia de Dios, 복이라 이렇게 돼 있어요. que esto es la bendición de Dios. 복이라 이 말이에요. O sea, que esto es la bendición de Dios. O sea, no es las ofrendas, 이것을 내는 것이 아니라 no es el hecho de dar lo que es mío a Dios, sino que es dar a Dios lo que ya es de Dios. 그 복을 O sea, es volver a dar la bendición que Dios nos da a nosotros. 복은 하나님의 것이니까 ¿Por qué? Porque la bendición es de Dios. 연보를 마치 Por eso entonces las personas en este día piensan que como las riquezas y las ofrendas son de uno, entonces son tacaños delante del Señor. Y entonces obviamente se están alejando de Dios. Pero también esto es algo igual que el diezmo. 이게 하나님의 것이라 이게. ¿Por qué? Pero la verdad es que esto es algo de Dios. Esto es de Dios. 그게 다 영적인 권위가 있는 거예요. Pero todo esto tiene una autoridad espiritual. Todo esto es de Dios. Por eso el diezmo también es como es de Dios. Se lo entregamos a Dios. También la ofrenda como es de Dios, entonces se lo damos a Dios. 한번 딱 먹으면 Pero entonces una vez cuando uno dice, voy a sacrificar esto a Dios, entonces ya es de Dios. 이 물건을 함부로 해도 Pero entonces no. Pero entonces si nosotros ya pensamos, esto es de Dios, 돌이킬 수 entonces es algo que nosotros no podemos volver a ir atrás. O sea, Dios verdaderamente nos tomará y nos dirá que nos pedirá por esto. 하나님의 소유라는 것을 그걸 Por favor, usted tiene que verdaderamente entender qué es el hecho de que es de Dios. El hecho de que ese concepto de que es de Dios. 다 하나님의 것이지만은 Aunque todas las cosas es de Dios, pero la verdad, la bendición es algo, es por toda la eternidad, es de Dios. Por eso yo al ofrendar, yo voy a dar un poco de esto, entonces uno se lo obliga para entregar a Dios. Pero la verdad es que tú no tienes que entregar verdaderamente de Dios. Y Dios verdaderamente obrará en ese momento. 우리에게 하나님의 다 이렇게 복을 주셔서 Dios nos da a cada uno de nosotros la bendición. 시인하고 Y cada uno de nosotros confesamos esa bendición. Y verdaderamente damos la bendición. 우리가 확실히 Pero es algo que nosotros tenemos que tener con certeza. 복을 소유할 수 있는 Pero la verdad es que el poder obtener esa bendición, 말씀 esa palabra que Dios ha dado,
복을 우리가 복받아야 돼. esa bendición, esa palabra que Dios nos da, que nos ha mandado, aunque no es un objeto, sino que es la bendición, o sea, es la palabra. Dios nos da a nosotros la palabra, o sea, nos da ese mandamiento, nos ordena la bendición. Pero entonces muchas personas ahí dicen como, ay, no solamente diga con las palabras, o deme algo sobre esa bendición. Pero la verdad es que Dios nos da la bendición por medio de la ordenanza. O sea, haz que tú lo que es mío esté en ti. O sea, nos da la bendición. O sea, Él nos ordena por medio de la bendición. Y por eso nosotros recibimos esa bendición. Pero entonces muchas personas pues dicen, como, ay, no diga con las palabras, sea le bendigo, lo bendigo, sino de algo físico. No es eso, sino que la palabra 영만이 내 영만. que solamente puede recibir, es solamente mi espíritu lo que lo puede recibir. Mi espíritu es el único que puede recibir la bendición. 하나님의 주시는 복을 Por eso, mi espíritu 바로 내 영. tiene que recibir la bendición que Dios ha dado, que tienen que verdaderamente tener pertenencia de esa bendición. Hay muchas personas que piensan que no han recibido la bendición, pero entonces digamos como la vida pues en sí es difícil, tiene muchas preocupaciones, entonces dependiendo, pues juzgando con eso, dicen que no han recibido la bendición. Pero la verdad yo ya les dije a ustedes, es algo que nosotros vemos en la carne, o sea, es algo que pasa solamente una vez. 하나님이 내 복을 받냐. Pero la bendición de Dios, 나 복을 받았다. que dice como tú has recibido la bendición, sí he recibido la bendición, pero tienen que conocer sobre esto. 여러분이 지금 구원받은 거 Cada uno de ustedes, el hecho de que han recibido la salvación es el hecho de que usted recibió la bendición. Pero hay muchas personas que dicen, ¿usted querrá que reciba la bendición? Entonces, ay, pastor, ore por mí, no sé si he recibido la bendición o no. Verdaderamente no tengo la certeza. Ore para que yo tenga la certeza. Hay personas que dicen de esta forma, pero como ellos no conocen y no saben. 이를 짓고서 저기 회개했습니다. Pero digamos, si uno ya viene viene a arrepentirse del pecado y ha sido perdonado, entonces esa es la bendición. También la persona que ha sido redimida ya tiene la bendición. 복을 받냐는데 Pero entonces cada uno de ustedes no conoce, las personas no conocen que han recibido la bendición. 다음 주에 또 와서 Por eso entonces vienen la próxima semana trayendo el mismo pecado y entonces lo vuelven a llevar y vuelven a la próxima semana y vuelven a traer. O sea, vienen con el mismo carga siempre y se la vuelven a llevar. 확신이 없어서요. ¿Por qué? Porque no han tenido la certeza de que han recibido la bendición. 오늘 우리에게 우리 마음의 Si Dios verdaderamente que nos da a nosotros la bendición por medio de nuestro espíritu, a nuestro espíritu. 복 받은 거예요. Por eso nosotros hemos recibido la bendición por medio de esa palabra. 하나님의 것인데 O sea, como es algo de Dios. 복 받은 Pero nosotros hemos recibido eso por medio de la bendición. 복으로 내 안에 Como por medio de la bendición de Jesús, será que está dentro de ustedes. Uno dice, amén. Pero si entonces comienzan a dudar, ¿será que yo tengo el nombre de Jesús? ¿Será que yo verdaderamente tengo la voluntad de Dios? 궁금할 겁니다. Pero entonces de verdaderamente están curiosos, pero como ustedes no tienen la certeza en esto, como están viviendo sin la certeza, entonces Dios verdaderamente se entristecerá por esto. Pero entonces, ¿qué hizo Pedro? Al caminar en el agua, él dijo, Señor, yo sé que tú eres el Señor. Y él no 들었으면 딱 목숨이 빠져 죽었을 겁니다. creyó por medio de su convicción, 주여 sino que él fue lo que dijo, Jesús, tú eres mi Señor, o sea, eres mi Rey. Como si tú eres el Cristo, si tú eres el Rey, entonces dime que yo venga. Y entonces Jesús que le dijo, ven, entonces obviamente le da la bendición, o sea, le ordena la bendición. 가지고 그 Pero entonces por medio al recibir Pedro esa bendición, él comienza a caminar en el agua. Pero entonces él comenzó a dudar, ¿será que yo tengo la bendición? No. Entonces que cayó en el agua. ¿Pero por qué se dudó? 에서 이곳까지 오는 Entonces tú viniste bien hasta, pero ¿por qué dudaste en la mitad? 하고 Persona que no tienes fe, hombre de poca fe, y volvió a levantarlo, pero verdaderamente por medio de esa bendición. 옛날에 어려서 저기 Yo cuando era joven, 밀집
밀집이라 할 만큼 Había pues un tiempo, digamos, en el momento en que poníamos verdaderamente acampar, pues sembramos los diferentes pues semillas, y en ese momento había 거기서 이렇게 재미나 en el cual pues se cortaba los diferentes pasos y había una cosa pequeña que salía, entonces uno comienza a 떨어진다. 이게. soplar a eso, en esa diferente cosa, y comenzaba a flotar en el aire, pero luego de dejar de soplar se caía en el piso. De la misma forma, uno ha recibido la bendición, pero en el momento que uno puede pues rendir en todo, entonces se cae esa bendición. Tenemos que recibir la bendición. Pero entonces, ¿qué le dijo a Dios a Abraham? Tú eres fuente de bendición. Pero entonces Abraham, verdaderamente, él 그래서 그 sostuvo con esa bendición y verdaderamente le dio la misma bendición a su hijo y luego a sus nietos. Esa es la bendición que Dios ha dado. 빠져서 금방 뭐 Pero no es algo que ellos, al recibir la bendición de Dios, ¿será que ellos tuvieron una gran riqueza? 나그네 노릇했다. 이게. Pero entonces la verdad es que él fue una persona que pues dialogó por varios momentos, por varios años en la tierra. O sea, es algo que fue difícil para Abraham. 하나님 Pero la verdad, verdaderamente, Dios que le dijo, yo siempre voy a estar contigo. Pero esa es la bendición que recibió. O sea, Dios es la ordenanza que recibió, esa palabra que recibió. Por eso Abraham, Isaac y también Jacob, también luego de 40,000 años, también los 세월이 많이 가. diferentes israelitas que pues luego de el pueblo de Israel a recibir esa bendición. 이시리아는 모든 O sea, él recibió esa bendición. Ellos recibieron la bendición desde 선지들 Abraham, o sea, creyeron en el mismo Dios que siguió en ese momento. O sea, tenían solamente una fe, y con la fe, ¿cuál era? Era la de Dios. Pues entonces, por favor, tenemos que conocer qué es la bendición. 당신은 복을 받았습니다. Pero entonces hay muchas personas que dicen, usted ha recibido la bendición. Amén, sí la he recibido. Pero entonces, ¿cómo usted conoce sobre esto? Con la inspiración. 그래서 성경도 Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra? Si nosotros vemos en 1 Corintios 16, 너에 대해서 en 1 Corintios 12, como ustedes no conocen, porque ustedes no han sido inspirados, porque no conocen por medio de la... 그리스도라 No hay nadie que pueda llamar a Dios Jesús o que puede llamar a Dios Cristo si no es por el Espíritu Santo. 이 성령을 O sea, nosotros, ¿dónde recibimos el Espíritu Santo? Por medio de nuestro Espíritu. Pero entonces, nosotros, ¿cómo sabemos sobre eso? Por medio de la inspiración. Por medio de la inspiración, yo conozco de que el Espíritu Santo ha venido en mí, de que yo he recibido la bendición. O sea, nosotros tenemos la inspiración. 난 예수 이름이 내게 임한 Pero Jesús, el nombre de Jesús que ha venido en mí, ese nombre ha venido en mí, pero ¿cómo lo conoce? Como eso, por medio de la inspiración. Pero entonces, ¿qué fue lo que Pedro le dijo al paralítico que estaba en el templo? Te doy lo que yo tengo. Solamente te puedo dar lo que yo tengo. O sea, Jesús quien le dio a él ese nombre. O sea, lo tuve con qué? Con la inspiración. O sea, yo te doy lo que yo tengo a ti. Levántate. Y luego el paralítico se levanta. De la misma forma, uno, al tener las diferentes señales, al sanar los diferentes enfermos, ese poder. Entonces uno, como tiene el poder, conoce que tiene ese poder. O sea, uno tiene la inspiración de que uno tiene ese poder para poder sanar. O sea, lo que Dios me ha dado a mí, yo con eso es que yo oro. O sea, lo importante es la inspiración, es tener la inspiración. Yo como sé de que he sido redimido de mis pecados por medio de la inspiración de que he recibido la sangre. Por eso cada día, el hecho de que yo he venido a tener la Santa Cena cada domingo, es para poder volver a recordar, de que yo he recibido la inspiración de Dios. Pero las personas no tienen esa inspiración, ese es el problema. 그래서 바로 하나님의 사람이한테 엘리야 Pero entonces, ¿qué le dijo Dios? Dijo, Elías le dijo a Eliseo que eran personas de Dios.
Pero entonces, ¿qué significa? Le que Elías fue el único que recibió esa palabra y que es persona de Dios. Pero entonces, ¿qué le dijo Eliseo? Que le diera la inspiración que, que tenía de Dios. O sea, esa inspiración. O sea, ellos saben que tienen esa inspiración. 바로 내게 O sea, esa inspiración es la que tiene que estar en nosotros. En el año 62, yo cuando luego de entender sobre la voluntad de Dios, en ese momento, verdaderamente en ese mismo momento, la inspiración entró en mí. Entonces esa palabra que dijo como, si ustedes están dentro de mi palabra, esa es la bendición. Si ustedes están dentro de mi palabra, todo lo que ustedes pedirán será dado. O sea, todo esto es por bendición de Dios. ¿Cuál es la razón por la que el día de hoy se están orando? No es el hecho de decir como, ay, dame esto, dame otro, sino es para recibir la inspiración. De la misma forma, si nosotros vemos a los jóvenes, que verdaderamente nosotros podemos ver que pues diferentes, para construir diferentes pues instrumentos, verdaderamente pues ponen diferentes, pues queman los diferentes objetos en el fuego para que pueda ser hecho pues los diferentes instrumentos, y entonces para poder mantener el fuego le echan el viento. De la misma forma dentro de mí para poder sostener esa inspiración. Por eso tenemos que orar. Por eso la persona que tiene la inspiración y la que no la tiene, la diferencia es desde el cielo y la tierra. O sea, la diferencia es grande. Por favor, ustedes tienen que conocer cuál es la bendición que ustedes han recibido. Pero si ustedes no han tenido la inspiración, ustedes no son nada. Pero hay unas personas que le han dado 10 talentos y han recibido los diferentes talentos y tienen la inspiración. O sea, también la persona que tiene 2 talentos también tiene la inspiración de cómo utilizar esos talentos. Pero la persona que solamente tiene 1 talento, él no tuvo la inspiración. Entonces, ¿qué fue lo que el dueño dijo al volver? Tú, siervo malvado, aléjate de mí. O sea, el hecho que uno tiene la inspiración no tiene ningún crecimiento y no tiene ningún desarrollo. De la misma forma, yo al construir nuestra iglesia, pero entonces yo luego de tener una gran iglesia, hay muchas personas que la quieren tomar y la quieren quitar. Pero entonces hay muchas personas que dicen lo otro. Pero verdaderamente todo será pues revelado. Pues la verdad, yo verdaderamente quisiera que todos los ancianos verdaderamente pudieran pues testificar pues de cómo ellos nos ayudaron, pues porque ellos estuvieron desde la primera cuando construimos nuestra iglesia. También en Singleton, donde está pues él diferente, donde está nuestra iglesia. En ese momento yo les dije que verdaderamente pues como ese era un lugar donde pues antes era un basurero, y verdaderamente les dije que verdaderamente pues pusieran el cemento a 2 y 3 metros. Y también, yo la verdad, también ahora en Sindorim, y también el lugar que teníamos, yo verdaderamente construí la iglesia. Y yo yo conozco quiénes son las personas. Eran 40 personas y 30 personas que venían y traían las diferentes sierras, en todo en ese lugar. Y entonces en ese momento, pues como antes de construir la iglesia era un basurero. Entonces había miles de personas que traían pues la basura y la botaban ahí. Pero entonces en ese momento, como verdaderamente estaban llenos de los diferentes animalitos que salían, y yo cuando pues caminaba uno podía pisar a los animales, era algo tan pues horrible. Pero entonces también cuando miraba, cuando estaba predicando, pues había un animal que caía, y entonces yo miraba y me lo quitaba. Y también los diferentes mosquitos, habían muchos.
Pero entonces había un mosquito, digamos, que pues uno al predicar pues entraba a mi boca y pues me lo comía. Pues así es como nuestra iglesia comenzó. 오물 갖다 똥을 갖다 막 En ese momento, como en ese basurero, que era pues que también pues botaban los diferentes aguas que eran sucias. Pues también yo, 이런 데서 내가 미리 ¿qué fue lo que yo pues pensé en ese momento? Yo estaba mirando a 10 años más adelante 10년을 y yo estaba construyendo mis planes mirando a 10 años adelante. Pero como nosotros no teníamos plata en ese momento, yo presté esa plata y yo pues solamente prestaba lo que verdaderamente yo podía pagar por 10 años. Pero entonces yo seguí en ese momento para poder verdaderamente construir. Y así poco a poco pues íbamos dando. Es como es 같이 아, 믿음 가서 como el imponer la plata. 그래서 땅을 사고 Y por eso así es como comprábamos las diferentes tierras. 이 땅 사기에서 En ese momento yo verdaderamente para poder comprar la tierra, yo pensaba, yo verdaderamente no había lugares, no había ningún banco que le prestaba pues dinero a una iglesia. 돈을 찾아갔다. 20 Pero yo verdaderamente, por 21 días, yo verdaderamente llegué a buscar al banco para que pudieran pues prestarme la plata. Y yo en ese momento, una y otra vez fui 또 하고 또 하고 또 하고 pues al banco, una y otra vez. 없는 사람이에요. Y es algo que yo no podía hacer con toda mi fuerza. Pero entonces yo dije como fui todos los días, o sea, fui hasta 21 días para poder. 또 하고 또 하고 또 Pero entonces fui una y otra vez al banco. 한 번을 갔더니 아주 지겨워서도 Pero entonces yo la verdad, esto no es algo que le daban pues el dinero a la iglesia, sino a mí personalmente. 여러 가지 이제 Pero entonces habían diferentes procesos que tenían que pues hacerse. 그러니까 우리가 그 감사 그 위에서 Pero entonces también era un proceso que no era algo fácil, sino que verdaderamente a una persona pues verdaderamente qué tan necesitado tiene que ser esta persona para que pida el dinero de esta forma. Pero yo en ese momento vine y compré pues la tierra por medio de esa plata. Pero la verdad 내 눈썹이 yo verdaderamente era difícil y también era tan estresante de que también mis cejas eran blancas 이렇게 와서 por el estrés. 그다음에 내가 개척할 때 Pero también de la misma forma, yo al construir la iglesia y solamente había 7 miembros en el cual yo pues vinieron a rendir el culto, pero entonces yo verdaderamente oré para que vinieran 10 más, 10 más, 10 más. También al pues dormir siempre oraba, decía, dame 10 más, 10 más, dame 10 más. Parecía una persona pues que es loca, pero yo oraba de esa forma. Y yo esperaba para que verdaderamente 교회 나오는 건 몇천 명이 됐는지 모르지만 등록된 para que verdaderamente sean 1,000,000 de personas pueden ser inscritas en nuestra iglesia. Y siempre oraba para que esa era mi meta que yo quería tener. Pero entonces también yo vendí la casa donde mi padre vivía. Y yo verdaderamente di la plata para poder comprar pues la iglesia. Y en ese momento también pues 그러면서도 verdaderamente comencé 한번 주일날 몇백년 a esforzarme para poder verdaderamente 한 번에 pues construir nuestra iglesia una y otra vez. Y yo verdaderamente di 9 cultos desde las 5 de la madrugada hasta las 6 de la noche, verdaderamente hasta poder dar a Dios. O sea, yo verdaderamente hice los diferentes cultos para poder verdaderamente 만이 아니라 construir más grande nuestra iglesia. 당하니까 지역 예배당 Pero entonces, digamos, en este momento, 우리 주인들 몇 사람 나오면 entonces yo la verdad, y yo verdaderamente hice los centros de adoración en los diferentes lugares para poder dar delante del Señor, para que los santos verdaderamente puedan rendir el culto en esos lugares. Pues algo fue difícil. 한 번도 실수 없이 다른 Yo verdaderamente tratando de hacer 1년
de ninguna equivocación. Pero la verdad hay muchas personas que, si nosotros vemos en las diferentes iglesias, podemos ver de que ellos por 6, otras iglesias que por 6 años, pues ellos pues verdaderamente dejan ir, pues. Pero entonces, por favor, ustedes van a poder escuchar diferentes rumores, pues diferentes, el hecho de que nuestra iglesia tiene muchas deudas, pues la verdad es el hecho de que nosotros podemos invertir en esa plata y más adelante esto comenzará a ser mucho más grande. Entonces, por la verdad, entonces nosotros en ese momento, si no vemos en la tierra de Singil, también es algo que ahora es mucho más, el precio es mucho más grande, es mucho más alto de lo que yo compré. Pero entonces no entiendo por qué están diciendo que yo soy un ladrón. Pero ¿cómo hice esto? Por medio de la inspiración. Esa inspiración que me ha dado el Señor. Ustedes, hay muchas personas, hay muchas iglesias en el cual habían solicitado para que fuera el obispo de otras iglesias. Pues la verdad, todos ellos, yo verdaderamente pues negué todo esto para solamente hacer el movimiento de Berea, para tener esa inspiración del Señor. Porque Dios me ha dado esa inspiración, esa bendición para poder construir. Por eso yo con esa inspiración he venido al Señor. Por eso yo al orar, oro por la inspiración. También al pastorear por medio de la inspiración del pastoreo. O sea, la inspiración del pastoreo. O sea, de un recibir. O sea, yo puedo hacer el pastoreo. El Señor me ha dado a mí la ordenanza de pastorear. El Señor me ha dado a mí la palabra. Me ha dado la inspiración. Por eso es con lo que lo hago. No es algo que cualquiera puede quitarse. Es el hecho de eso, es lo mismo de que las personas que al azar quisieron llevarse la ropa del Señor al ser crucificado. Entonces yo siempre verdaderamente, vayan ustedes y pues vayan y construyan una nueva iglesia y ustedes van a poder hacer más. Pero el hecho de que ustedes vayan a venir a robar y no van a poder hacer esto. Como ellos no tienen la autoridad de la bendición, por eso quieren quitárselo a otras personas. Quieren ser un ladrón, es el que quiere robar lo que no es de él. La verdad, si uno tiene la bendición, uno tiene la envidia de las otras personas. Si uno tiene la inspiración, tenemos que tener la inspiración de la bendición. Tenemos que tener la inspiración. Por eso así he venido el día de hoy a nuestra iglesia. Pero como nosotros ahora estábamos en el juicio, por favor, vamos a mirar el resultado. Pero por favor, ustedes tengan la paz. No importa lo que las otras personas digan, por favor, tengan la paz en ustedes. El problema está en que si uno tiene la inspiración o no. Yo ahora también tengo la inspiración. También yo verdaderamente tengo la certeza de que tengo la inspiración. Lo que nosotros necesitamos es la inspiración. Si nosotros no tenemos la inspiración, no vamos a poder hacer una iglesia del mundo, comenzando solamente con 7 miembros. Por favor, es algo que uno tiene que seguir hasta el final, sin dejar los diferentes. Tenemos que, si Dios nos ha dado los diferentes talentos, tenemos que multiplicar estos talentos. Por favor, queridos hermanos, por favor, acepten y crean en la palabra del Señor, que es la palabra que nos ha dado a nosotros. Dijo que el reino, que es la palabra que Dios nos ha dado, les he dicho, el reino de los cielos es semejante a esto. Una persona, un hombre que ha descubierto un tesoro en el campo y él verdaderamente dio todo lo que tiene sus pertenencias para vender, para comprar esto. Pero entonces uno puede pensar cómo es la forma del reino de los cielos. ¿Qué color tendrá el reino de los cielos? ¿Dónde estará el reino de los cielos? Uno puede tener la curiosidad de esto, pero ¿qué es lo que el Señor Dios nos dice a nosotros?
que el reino de los cielos es semejante a una persona que ha descubierto un tesoro escondido en un campo. O está hablando de sí mismo. 천국은 하나님이에요. El reino de los cielos es Dios, está hablando de sí mismo. El reino de los cielos y Dios no es algo que está aparte, sino que el reino de los cielos es Dios. O sea, es el lugar donde está lleno de Él. 하나님이 Pero Dios, 바로 딱 보화를 quien Él encontró a un tesoro escondido. El mundo es como ese campo. 근데 그 밭에 타는 Pero entonces muchas personas podrían ver, aunque pueden que no tiene ningún significado y que es inútil. Entonces muchas personas tienen la carne, pero la carne es algo que no es eterno, pero aunque tiene muchos sueños y diferentes deseos, pero la verdad es que ninguno de ellos, del hombre, puede seguir las cosas de la carne. Pues la verdad, las cosas de la carne, entonces no hay ninguno que tiene verdaderamente cumplido con su sueño y con sus esperanzas con la carne. 근데 이 헛것을 Pero la verdad, nosotros, aunque esas personas están siguiendo y dando todo lo que quieren por esta carne, 근데 이 보화가 있는 pero la verdad, Él quien encontró ese campo donde tiene un tesoro escondido. Yo cuando viví en el campo, quien era un amigo mío, 이런 석탄 같은 거, 무연탄 같은 거 había una vez que donde 하는 거좀 조금 ese amigo mío que me pues estaba ayudando en diferentes cosas. 어느 밭에 갔는데 그 Pero entonces pues me estaba ayudando en campo, pero había un campo que verdaderamente estaba lleno de las pues, diferentes rocas. Pero entonces él pues había sembrado diferentes cosas pues en ese campo, pero las personas pues ni siquiera tenían pues el fruto, pues solo había un poco de frutos porque estaba era un campo lleno de rocas. Y también, 이렇게 쳐다보니까 뭐가 이상해. entonces también 돌을 쓰다가 una persona, pues miré, pues tomó esa roca, había algo extraño y vio esa roca y esa roca era verdaderamente, pues era una roca pues que tenía oro y había mucho oro en esa tierra, pues él verdaderamente compró esa tierra pues de esas personas. 농사도 짓기도 이거 Pero entonces hay el dueño le dijo como, ay, pues usted ¿por qué quiere comprar esta tierra que verdaderamente no tiene pues no puede sembrar más? Pero entonces como pues esa persona no tenía pues plata, él prestó plata y él compró esa tierra. 불과 한몇 미터 Pero entonces, luego de pues quitar la tierra 그래서 지금 5년 전에 por 2 metros y encontró mucho oro en eso. Y él ahora, pues si nosotros vemos, él también tiene pues un hotel que es de él y pues ahora tiene un resto de plata. Pero entonces él quiere una persona de campo. 사람들이 그거 돌파 Pero entonces la verdad, en ese momento había un tiempo que pues estaba buscando pues si había oro y otro o no, pues las otras personas. Pero es algo que cualquier persona no puede hacer, por la verdad. Pero aunque el dueño no conoce sobre eso, pero otra persona puede decir, ay, uno puede entender sobre eso. Pero entonces, ¿qué es el tesoro que Dios ha encontrado? Es nuestro espíritu. Aunque en este mundo esta carne está lleno de esos diferentes campos, pero como tiene ese campo tenía un tesoro. 이를 사 Él para comprar esa tierra, para poder obtener ese tesoro, él dio todo lo que él tenía. 자기 목숨보다 더 Entonces cualquier persona, su hijo es mucho más precioso que su propia vida. Pero entonces de la misma forma, él dio a su hijo, él mató a su hijo para poder comprar esa tierra. Para comprar ese tesoro, para obtener ese tesoro. 목숨을 Pero ese hijo que él verdaderamente dio su vida para poder, dio hasta su vida, su sangre para tener esto. 하나님의 자기 Que nos dice en Hechos que él por medio de su sangre nos compró a nosotros. 값주고 사신 거예요. La iglesia es la tierra que Dios compró dando a su carne y su sangre. 소유권을 확정짓는 거. O sea, el hecho es tener esa pertenencia sobre esto.
que ustedes, que nos dice la palabra del Señor, que ustedes han recibido la gracia por medio, han recibido la vida por medio de la gracia, o sea, que esto no tiene ningún precio. O sea, le están diciendo que ustedes han recibido esta carne. 매매가 되면은 이런 소유권을 O sea, como esto tiene, como si uno tiene que comprar algo, entonces como tiene que dar pues el dinero y pues tienen que comprar y tener ese diferente negocio. Pero el Señor nos ha dado a nosotros con ningún precio, nos ha dado esa vida a nosotros. Él nos compró a nosotros, o sea, Él nos compró pagando el pecado, la deuda del pecado. 우리도 Pero entonces nosotros 살아. hemos comprado sobre eso. O sea, tenemos que tener un contrato con el Señor. Por eso, nosotros con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad, con toda nuestra vida, tenemos que amarlo. 은혜를 O sea, tenemos que tener pertenencia con esto, de esta bendición, de esta gracia por medio de esto. 이 보화를 발견했으면 자기 모두 Pero entonces, de la misma forma como han encontrado el tesoro, vende todo eso para poder obtenerlo. Como Dios nos ha verdaderamente encontrado un tesoro que es nuestro espíritu, Él verdaderamente entregó todo esto para poder comprarnos a nosotros. 우리도 하나님 De la misma forma, tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. 정말로 값없이 O sea, tenemos que amar, tenemos comprado la vida de esa bendición con ningún precio. O sea, tenemos que dar todo esto y tenemos que comprar a Dios. Tenemos que tener esto. Este es el reino de los cielos. No es el estar sentado, quieto y decir como conociendo sin saber qué es el reino de los cielos. O sea, necesitamos la inspiración. 영감 필요하다. 예. Necesitamos la inspiración. 내가 병 고치는 능력에 El hecho, el de que tener la inspiración de sanar a los enfermos, la inspiración de sanar al poder de sanar a los enfermos, tenemos que tener la inspiración. Vamos a decir en puño cerrado, Señor, dame la inspiración, por favor, díganlo con la certeza y con un corazón verdadero, para que ustedes puedan tener la inspiración. Los nefilines no pueden tener la inspiración, ustedes pueden tener la inspiración, para que ustedes tengan la inspiración, para que ustedes puedan tener la pertenencia en sus familias, 소유할 수 있어. para que ustedes verdaderamente puedan tener pertenencia de esta bendición, 하나님의 주시는 모든 걸 para que ustedes puedan tener la pertenencia de todo esto. 말씀으로 Por favor, todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, la palabra, vamos a decir en puño cerrado, 말씀을 받을 영감을 주옵소서. dame la inspiración para recibir la palabra, dame la inspiración para recibir la palabra, dame la inspiración para poder recibir la palabra, dame la inspiración para recibir la palabra. 그걸 단추 Así es, si nosotros decimos más eso cortamente, dame la inspiración de la palabra, dame la inspiración de la palabra, dame la inspiración de la palabra, dame la inspiración de la palabra. 당신의 죄에서 자유하고 싶습니까? ¿O ustedes son libres del pecado? Vamos a decir ustedes, dame la inspiración de la sangre, dame la inspiración de la sangre, dame la inspiración de la sangre, dame la inspiración de la sangre. ¿Será que ustedes tienen la certeza que son hijos de Dios? Dame la inspiración del nombre de Jesús, dame la inspiración del nombre de Jesús, dame la inspiración del nombre de Jesús, dame la inspiración del nombre de Jesús. 정말 당신의 믿음을 가지고 ¿Será que ustedes tienen la fe? 있는지 모르죠. ¿Será que ustedes tienen la fe? Vamos a decir en este momento, dame la inspiración para tener la fe, dame la inspiración para tener la fe, dame la inspiración para tener la fe, dame la inspiración de la vida de fe. Por favor, todos de pie, y así ustedes van a recibir el reino de los cielos. Ustedes, ¿cómo están haciendo? Por favor, den toda su vida y compren esa fe, den toda su vida para comprar esa bendición. Por favor, compren este tesoro. 하나님이 보시는 Por favor, Dios, quien encontró a nuestro espíritu como tesoro, Él dio su vida, Él dio su sangre, Él dio la bendición, el poder, dio todo esto para el tesoro. Por favor, compren todo esto. En esta hora vamos a orar, por favor. Señor, dame los diferentes dones. Tenemos que tener los dones. Tenemos que tener la inspiración. 그에게 그런 Tenemos que tener la inspiración 곧 para poder venir del Señor. 성령의 찬양받고 Por favor, tenemos que verdaderamente, que nos dice el Señor, aunque reciben la inspiración, los dones, pero como no conocen, se las ha quitado.
Por favor, en ese momento, al orar, por favor, para que ustedes puedan pertenecer, obtener esa fe, esa palabra que nos dice la palabra del Señor en Juan 11, que nos dice, cuando ustedes, las personas que han recibido la palabra, son dioses, o sea, son personas que han recibido la palabra del Señor. Vamos a orar en ese momento. 무엇을 구해야 되는지 아시죠? Ustedes saben que lo que tienen que pedir, pidan por la inspiración, pidan la inspiración.